Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hoy quiero invitarte a entrar conmigo en una de las escenas más conmovedoras y poderosas de toda la Biblia. La historia de una mujer que, en medio del dolor, encontró en Dios no solo una respuesta, sino un destino. Su nombre es Ana. Ana no era conocida por su fuerza física, ni por grandes victorias militares, ni por discursos memorables. Pero fue conocida por algo mucho más profundo. Una oración que cambió la historia. ¿Qué ocurre cuando el corazón humano se rompe delante de Dios? Todos alguna vez hemos pasado por momentos donde el alma parece quedarse sin fuerzas, donde uno siente que los sueños se escapan, que las puertas se cierran, que el tiempo avanza, y la respuesta no llega. Así estaba Ana. Cada año subía al templo. Cada año veía la bendición que otros celebraban, y cada año recordaba el silencio de su propio milagro. Pero escucha esto, el silencio de Dios no es ausencia de Dios. A veces es el terreno donde Él prepara algo más grande de lo que podemos imaginar. Ana se levantó. Dice la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Pero Ana se levantó. Ese detalle parece pequeño, pero es gigantesco. Ana se levantó en un momento en donde cualquiera se habría rendido. Se levantó cuando el dolor se hacía pesado. Se levantó cuando las circunstancias decían, ¿para qué seguir orando? Pero Ana sabía algo. Cuando ya no puedes cambiar tus circunstancias, todavía puedes levantarte y buscar a Dios. Ese levantarse no fue físico solamente, fue espiritual, fue un acto profético, fue el inicio de un milagro, y entró al templo, con el alma abierta. Mientras los demás celebraban afuera, Ana entró al lugar donde solo los quebrantados se atreven a ir, la presencia de Dios. No fue con palabras bonitas, no fue con discursos teológicos, fue con lágrimas, con silencio, con la verdad desnuda de un corazón agotado. Y allí, en ese santuario silencioso, Ana hace una oración que todavía resuena siglos después. Ella prometió al Señor: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Una oración así no nace de la rutina, nace del quebranto y del deseo profundo de ver a Dios moverse. Cuando Ana se levantó, no cambió su pasado, pero preparó su futuro. A veces, el paso más importante no es el milagro, es levantarte y entrar en la presencia de Dios, incluso con el alma rota, porque Dios no escucha oraciones perfectas. Dios escucha corazones sinceros. Y es aquí, justo en ese momento, donde Ana, quebrantada, promete dedicar su futuro hijo al Señor, que comienza el giro de esta historia, porque lo que viene a continuación no es simplemente una respuesta del cielo. Es una transformación interior que cambiará su destino y el destino de un pueblo entero. Cuando el corazón habla más fuerte que los labios, dice la Escritura que Ana oraba, pero no se escuchaba su voz. Sus labios se movían, pero su clamor era interno, y eso nos revela algo profundo. Dios escucha incluso aquello que no puedes expresar. ¿Has estado ahí alguna vez? Ese momento donde las palabras no salen, donde solo hay silencio, lágrimas y un corazón que late con un deseo que parece imposible. Ana estaba en ese punto, y aunque nadie más lo veía, Dios sí lo veía. Elí la observa y la malinterpreta. En medio de su oración silenciosa, el sacerdote Elí la miró y pensó que estaba ebria. Imagínate, Ana buscando a Dios con todo su corazón, y el líder espiritual del templo no la entiende. Esto nos enseña algo muy poderoso. Muchas veces, cuando estás más cerca de tu milagro, habrá gente que te malinterpretará, gente que no entenderá tu proceso,
gente que juzgará tu forma de orar, tu forma de luchar, tus lágrimas, tu fe. Pero escucha esto, porque es clave. El juicio humano no determina la respuesta divina. Aunque Elí se equivocó, Dios no lo hizo. La valentía de Ana al responder. Cuando Elí la acusa, Ana pudo haber callado. Pudo haberse defendido con enojo o haberse ido del templo humillada. Pero no. Ana responde con humildad, con firmeza y con verdad. No, Señor mío, no estoy ebria. Soy una mujer atribulada. He derramado mi alma delante del Señor. ¡Qué declaración tan poderosa! Ana no ocultó su dolor, no disfrazó su tristeza, la presentó tal como era. Y eso cambió toda la conversación. Eli cambia su palabra, y Dios cambia la atmósfera. Al escucharla, Eli comprende que no está frente a una mujer desordenada, sino frente a una mujer desesperada, pero llena de fe. Entonces el sacerdote dice unas palabras proféticas que lo cambiarán todo. Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Aquí ocurre algo espiritual. Donde antes había juicio, ahora hay bendición. Donde antes había confusión, ahora hay confirmación. Cuando Dios decide actuar, hasta los malentendidos se convierten en parte del testimonio. Hay momentos en los que la vida te va a malinterpretar. Personas te van a juzgar sin saber por lo que estás pasando. Incluso quienes deberían apoyarte, a veces no van a ver tu dolor. Pero Dios sí lo ve. Y aunque otros no entiendan tu oración silenciosa, el cielo sí entiende cada sentimiento que no puedes poner en palabras. No dejes de orar porque alguien no te entiende. No dejes de creer porque alguien te criticó. Ana siguió orando, y su perseverancia abrió la puerta a un milagro que nadie podría negar. Y justo después de recibir esta palabra del sacerdote, el rostro de Ana cambia. Su carga interior comienza a transformarse, y algo nuevo nace dentro de ella. En la siguiente parte veremos cómo la fe cambia el rostro, la actitud y el destino completo de Ana. Hasta aquí hemos visto a una Ana quebrantada, incomprendida, pero profundamente sincera delante de Dios. Ahora veremos un cambio que no comenzó afuera, sino dentro de ella. El rostro que antes estaba triste cambió. La Biblia dice que, después de hablar con el sacerdote, Ana se levantó y no estuvo más triste. Pareciera un detalle simple, pero espiritualmente es gigantesco. ¿Qué cambió? ¿Su situación? No. Ana seguía sin hijo. ¿Su entorno? Tampoco. Las circunstancias eran las mismas. Lo que cambió fue su corazón. Porque cuando depositas todo ante Dios, Él empieza a llenar lo que antes estaba vacío. Esto nos recuerda algo poderoso. La fe no siempre cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu espíritu para enfrentarla. Ana salió del templo con la misma realidad, pero con un corazón completamente diferente. En el antes y el después del encuentro con Dios, muchos buscan que Dios cambie su mundo, pero Dios comienza cambiando tu interior. Cuando Ana salió, ya no cargaba el dolor como antes, ya no oraba desde la desesperación, sino desde la confianza. Había entregado su angustia y había recibido paz. Y escucha esto, porque es clave para tu vida. La paz no siempre significa que ya tienes el milagro, pero sí significa que Dios ya está obrando. Dios recuerda lo que tú has entregado. El texto dice, y se acordó de ella Jehová. Esto no significa que Dios la había olvidado. Significa que Dios decidió manifestar lo que ya había planeado. La fe de Ana desató una respuesta divina. La Biblia continúa diciendo que, pasado un tiempo, Ana concibió. El vientre que estuvo cerrado se abrió. El sueño que parecía imposible cobró vida. El tiempo de espera terminó,
porque la fe había hecho su obra. Pero el mayor milagro no fue el hijo, sino el corazón de Ana. Sí, Dios le dio un hijo, pero algo mayor había ocurrido. Ana se volvió una mujer transformada, una mujer con propósito, una mujer que entendió que su dolor no era un castigo, sino una preparación. Dios no solo le dio un niño, Dios le dio un destino, porque ese niño, Samuel, no sería un niño cualquiera. Sería un profeta que cambiaría la historia de Israel cuando Ana salió del templo. Salió diferente. Antes había lágrimas, ahora había paz. Antes había angustia, ahora había fe. Y quizá eso es lo que hoy Dios quiere provocar en tu vida. A veces, el primer milagro no es recibir lo que pedimos, sino ser transformados mientras esperamos. Porque Dios no solo quiere darte bendiciones, Él quiere formar tu corazón para que puedas sostenerlas. Y ahora, después de haber recibido su milagro, llega el momento más impactante de esta historia. Ana cumple su promesa, entrega su milagro y lo hace con gozo, no con tristeza. Lo que viene es uno de los actos de fe más grandes de toda la Biblia. En esta parte de la reflexión entramos a uno de los momentos más desafiantes, uno que revela la verdadera grandeza espiritual de Ana. Ya no hablamos de su dolor, ni de su espera, ni de su clamor. Ahora hablamos de su obediencia. Ana cumple lo que prometió, aun cuando era difícil. Cuando Samuel nació, Ana sintió el milagro en sus brazos. Por fin tenía al hijo que tanto había esperado, al hijo por el que lloró y oró tanto tiempo. Pero Ana sabía que ese niño no era solo suyo. Ella había hecho un pacto con Dios. Y cuando Samuel creció lo suficiente, la Biblia dice, ella lo llevó a la casa de Jehová en Silo. Imagínate ese momento. El camino hacia el templo. El corazón de una madre sabiendo que está por entregar a su hijo amado. No fue una acción pequeña, no fue simbólica, fue real. Ana entregó lo que más amaba. Esto es el verdadero nivel de fe. Muchos oran para recibir, pero pocos oran para entregar. A Ana nos enseña que la fe verdadera no se mide solo por lo que pedimos, sino por lo que estamos dispuestos a devolver a Dios. Ella entendió algo que a veces olvidamos. El milagro más grande no es recibir, es reconocer que todo lo recibido viene de Dios. Ana no entrega a Samuel en tristeza, sino en adoración. Esto es sorprendente. La mayoría pensaría que Ana lloraría, que reclamaría, que dudaría. Pero la Biblia muestra una escena muy distinta. Ana agradece, adora, celebra la fidelidad de Dios y pronuncia palabras que han quedado registradas como una de las oraciones más hermosas de gratitud. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Ana no entrega a Samuel como quien pierde algo, sino como quien consagra un regalo sagrado. El corazón que sabe confiar, también sabe rendirse. Ana sabía que Dios no le estaba quitando a Samuel. Dios le estaba dando propósito. Lo que ella entregó en obediencia, Dios lo multiplicaría en destino. Porque Samuel crecería en el templo, serviría al Señor desde niño, y se convertiría en uno de los profetas más grandes de toda la Escritura. Ungiría reyes, dirigiría a Israel, y sería la voz de Dios en tiempos donde nadie escuchaba. Ana entregó un niño, y Dios le devolvió un legado eterno. A veces Dios nos pide cosas que amamos, no para quitárnoslas, sino para darles un propósito mayor. La obediencia de Ana nos enseña que lo que ponemos en manos de Dios nunca se pierde. Se multiplica, se santifica, se llena de propósito. Y quizá hoy Dios te está llamando a entregar algo, un sueño, un miedo, un plan, un tiempo, un talento, porque lo que tú entregas con fe, Dios lo transforma en bendición.
Aquí es donde esta reflexión alcanza su punto más profundo. Ana entrega el milagro, y lo hace con un corazón lleno de fe. Pero lo que viene ahora es aún más sorprendente. La recompensa de Dios a la obediencia de Ana. Una recompensa que superó todo lo que ella imaginó. Después de que Ana entrega a Samuel en el templo, después del acto de fe más grande de su vida, uno podría pensar que su historia termina ahí. Pero la fidelidad de Dios nunca se queda corta. Lo que viene ahora es el derrame de bendiciones sobre una mujer que confió plenamente en Él. Dios honra lo que entregas. La Biblia dice que, después de entregar a Samuel, cada año Ana subía al templo y llevaba una pequeña túnica hecha por sus propias manos para su hijo. Es un detalle hermoso. Una madre que, aún entregando a su hijo a Dios, seguía amándolo con ternura. Pero escucha esto. Dios vio esa obediencia. Dios vio ese sacrificio. Dios vio ese corazón. Y entonces, Dios hizo algo que Ana jamás pidió. La multiplicación inesperada. El sacerdote Eli, el mismo que antes la había malinterpretado, ahora la bendice nuevamente diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer. Y la Escritura confirma que Dios respondió esa petición. Ana tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. El vientre que antes estaba cerrado, ahora se convirtió en fuente de vida. La mujer que antes lloraba por un solo hijo, ahora tenía una familia completa. Esto nos enseña algo poderoso. Lo que entregas a Dios nunca se te resta. Siempre se te multiplica. Ana entregó 1, y Dios la bendijo con 6. Samuel crece y se convierte en un gigante espiritual. Mientras tanto, Samuel crecía delante del Señor y se fortalecía en sabiduría, en servicio y en propósito. El niño por el que Ana oró, el niño que ella entregó, se convirtió en la voz profética más importante de su generación. Y todo comenzó con una oración sincera en un templo silencioso. Nada se compara con lo que Dios hace cuando nos rendimos a Él. Ana jamás imaginó que su dolor sería el inicio de un cambio para toda una nación. Jamás imaginó que su fe sería mencionada miles de años después. Jamás imaginó que su entrega daría nacimiento a un profeta que ungiría a David, y de cuya línea nacería el Mesías. Pero así es Dios. Toma tu pequeño acto de fe y lo convierte en una obra eterna. Porque Dios no ignora tus lágrimas, no olvida tus sacrificios, no pasa por alto lo que entregas de corazón. Si hoy estás sembrando obediencia, Dios está preparando multiplicación. Si hoy estás entregando algo difícil, Dios está preparando algo mayor. Ana recibió mucho más de lo que pidió, porque confió en un Dios que siempre da en abundancia. Hasta ahora hemos visto el dolor de Ana, su oración sincera, su transformación interior, su obediencia radical y la multiplicación divina. Pero falta lo más importante. Después de recorrer la vida de Ana, después de ver su dolor, su clamor, su obediencia y su recompensa, llegamos al mensaje más importante que esta reflexión quiere dejar en tu corazón, que son 5 enseñanzas que debes tomar en cuenta para tu vida de fe. Primera enseñanza. Dios escucha las oraciones que nacen del alma. No importa si no tienes palabras. No importa si solo tienes lágrimas. No importa si otros no entienden lo que estás viviendo. La oración de Ana nos recuerda que Dios no responde a la elocuencia. Dios responde a la sinceridad. Cuando tu corazón se derrama, el cielo se abre. Segunda enseñanza. La espera no es un castigo, es una preparación. Ana esperó años, años de silencio, años de angustia, años de incomprensión. Pero durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en ella, formando un carácter capaz de sostener el milagro que venía.
Tu proceso no te está destruyendo, te está formando. La espera no retrasa la bendición, la madura. Tercera enseñanza. Lo que entregas a Dios, Él lo convierte en propósito. Ana recibió un hijo, pero entregó un profeta. Lo que tú consagras a Dios, tu tiempo, tus sueños, tu futuro, tus talentos, nunca se pierden. Dios siempre les da un destino mayor. Cuando pones algo en las manos de Dios, deja de ser ordinario y se convierte en eterno. Cuarta enseñanza. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu corazón. Antes de recibir a Samuel, Ana recibió paz. Antes de tener un milagro en brazos, tuvo una transformación interior. Y esa transformación fue el verdadero principio del milagro. Dios primero obra en ti, y luego obra para ti. Y la última de todas, Dios no se queda con nada. Multiplica lo que le entregas. Ana dio 1, y Dios le dio 6. Ana consagró un niño, y Dios levantó un profeta. Tu obediencia nunca regresa vacía. Tus sacrificios nunca pasan desapercibidos. Tus renuncias nunca quedan sin respuesta. Dios es especialista en multiplicar lo que se entrega con fe. Hoy quiero decirte esto con todo mi corazón. Si hay un área de tu vida donde sientes que has llorado como Ana, si hay un sueño que parece tardar, si hay una oración que has repetido por años, no te rindas, no apagues tu fe, no mates tu esperanza. El Dios que escuchó a Ana, te escuchará a ti. El Dios que abrió su vientre, puede abrir tu camino. El Dios que transformó su tristeza en propósito, puede transformar tu historia también. Permite que Él te encuentre en ese lugar secreto, aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin fuerzas, porque una oración sincera puede cambiar un destino entero. Y así como Ana se levantó, oró, entregó y vio multiplicación. Hoy te invito a levantarte también, levántate en fe. Levántate en esperanza. Levántate confiando en un Dios que jamás falla, que jamás llega tarde y que siempre cumple sus promesas.